Bueno, buenos días, o ya estamos 12:19 aquí en el Facebook, en el canal del pastor Johnny Osvaldo Carvajal Oro. Gracias a Dios he puesto en mi corazón, porque Dios así lo ha determinado, salir al aire en esta hora, Dios mediante, en este horario, para todos los amigos, hermanos, ministros que se quieran unir a esta transmisión directamente. He propuesto en mi corazón dar diferentes temas, incluso por la situación que estamos viviendo en nuestro país, en el Ecuador, y también a nivel, podemos decir, internacional, toda Latinoamérica. Podemos ver a nivel mundial la situación que está pasando en nuestros países. Verdaderamente que es lamentable ver cuántas muertes que hay en diferentes naciones, inundaciones, incendios. Nos hemos quedado asombrados de ver cómo Hawái ha sido, como se dice, lamentablemente han muerto muchas personas, casas, y se ha perdido cientos y miles de millones de dólares, podemos decir. Entonces la situación que estamos viviendo es algo terrible. Ahora, yo quiero ir paso a paso dando estas enseñanzas de la palabra de Dios. Hoy con el tema sobre Amós capítulo 3, el verso 7 y 8. De allí vamos a estar, como se dice, ampliando cada día, y empezamos desde hoy jueves, si no me equivoco, aleluya, estamos hoy jueves 24, aleluya, 24 de agosto, hoy jueves 24 de agosto estamos directamente ya para salir, como se dice, en vivo y en directo. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado Dios, gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por tu amor, tu misericordia, gracias por la oportunidad que tú me brindas, Señor, en este nuevo día. Tu palabra dice que nuevas son cada mañana tu misericordia, grande es tu fidelidad. Señor, tú has hablando de tu palabra, y solo tu palabra, Señor, nos puede alumbrar, porque tu palabra es luz. Así como el salmista dijo, el Señor alumbra mis tinieblas. La palabra alumbra mis tinieblas. En tu luz veremos la luz. Y solo la palabra de Dios nos puede, aleluya, dar la luz para ver lo que estamos viviendo en estos tiempos. Señor, ya no esperamos, Señor, un mundo diferente. Ya no esperamos un mundo como antes, hace de que nos conectemos bien, ya estamos nuevamente conectados. Gloria a Dios. La palabra del Señor, quiero que estos mensajes de enseñanza sea enseñanza para la iglesia, para el pueblo de Dios, para los amigos que nos puedan estar. Aleluya, santo al Señor, gloria a Dios, gracias. Bueno, la Biblia nos habla en Amós capítulo 3, el verso 7 y 8. La palabra del Señor, aquí tengo la palabra de Dios, aquí tengo la Biblia. Aquí yo tengo mi Biblia, aleluya. Es una Biblia que cuando yo tenía 14, 15 años, Dios me mostró una revelación, que Dios me daba una Biblia como esta, una Biblia de estudio Thompson. Y no idolatro el libro, idolatro la palabra de Dios, lo que está escrito en la palabra, porque el Señor ministró mi vida, como le digo, a esa edad de entre 15 y 16 años. Aleluya, Dios me ministró
y ya estaré yo comentando sobre esto. La palabra de Dios nos dice en el capítulo 3 de Amós, el verso 7 dice, porque dice, aleluya, vamos a estar, porque no hará nada Jehová el Señor sin que le revele su secreto a sus siervos los profetas. Repito, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele el secreto, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y dice en el verso 8, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Aleluya. Gracias, Señor, por esta palabra. Bueno, es lamentable ver y oír lo que se está diciendo en estos tiempos. Yo creo que esto ya tiene de años atrás, años, porque no digamos que esto viene recién, porque lamentablemente a mí me lo enseñaron así. Muchos lo enseñaron y lo siguen enseñando. O sea, hemos enseñado mal la palabra de Dios. Y este verso que nos habla Amós 3:7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor, no hará nada Jehová el Señor. O sea, están tomando como que eso es para este tiempo, que el Señor no va a hacer nada. El Señor no va a hacer nada, así directo, sin que le revele su secreto, enseñando. Amén, ahí estamos de nuevo. Entonces dice, o sea, que han creído y que se ha predicado durante muchos años. Y repito, yo llevo conociendo el Evangelio, yo conozco el Evangelio desde que tengo uso de razón. De los 10, 12 años puedo decir, voy a tener 59 años. Miren, nos han enseñado esto, que el Señor no va a hacer nada en este tiempo, porque Dios antes se lo va a revelar a uno de los profetas de estos tiempos. Ese es un engaño, esa es una mentira. Entonces, por eso que se han levantado hoy en día muchos llamados pseudo profetas. Hoy en día todo el mundo se llama profeta, porque Dios me reveló, porque Dios me habló, porque Dios me dijo, porque yo soñé esto, porque nada hace el Señor, dice, sin que me revele a mí que soy su profeta. Y han tomado este versículo para este tiempo. O sea, ¿de qué profeta el Señor está hablando? Sin que le revele su secreto a sus profetas. ¿De qué profeta estamos hablando? Bíblicamente estamos hablando de los profetas que existieron en la Biblia. ¿Quiénes? Allí tenemos un profeta. Moisés fue un profeta. Abraham fue un profeta. David fue un profeta. José fue un profeta. Jacob, Isaac, aunque ellos tenían el nombre de patriarcas, pero eran profetas de Dios, porque hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, cuando nos habla Amós, que también es un profeta, conocemos bien a los profetas mayores, Daniel, Isaías, Jeremías, Ezequiel, profetas mayores que nos habla la Biblia. Daniel, Isaías, Jeremías, Ezequiel, profetas mayores. Ahora, los profetas menores, conocemos quién es. Amós es un profeta menor. Amós, Abacú, Miqueas, Jonás, Malaquías, Zacarías, Joel, Nahum, Abías. Entonces, miren, son profetas menores.
Entonces, cuando la Biblia, este hombre de Dios, llamado Amós, viene la revelación del Espíritu Santo y le dice, nada hará Jehová sin que le revele su secreto a los profetas. ¿A quiénes? A los profetas que están aquí en la Biblia. Todos. Por ejemplo, de Amós. ¿Quiénes vinieron de Amós? Profetas. O sea, de los profetas menores, ¿quiénes vinieron? Ahí tenemos nosotros. Profetas. Amén. Entonces, de estos profetas, ¿quiénes vinieron? Por ejemplo, conocemos a un Elías, a un Isaías, a un Jeremías, a un Ezequiel. ¿Ah? Conocemos, aleluya, a un mismo Daniel y a todos estos profetas, Malaquías, Zacarías, ¿no? Antes de venir, Padre, amén. Entonces, cuando la palabra del Señor aquí en Amós dice que nada hará Jehová sin que le revele su secreto a los profetas, está hablando de los profetas de la Biblia. ¿Quiénes más fueron profetas? Después vinieron en el Nuevo Testamento. Juan el Bautista. Amén. Entonces tenemos un Juan el Bautista como uno de los profetas. Ahora, esta palabra es profética. O sea, porque no vemos a uno más profeta. Por ejemplo, aquí salieron en los tiempos de Hechos los apóstoles, habían unos profetas. En los tiempos de los apóstoles. Porque los apóstoles escribieron. Ahora, ¿qué escribieron los apóstoles? Revelación, profecía. Tenemos a un Juan que escribió la revelación del Apocalipsis. Entonces, mire, ya, por ejemplo, los evangelios santos. Tenemos, por ejemplo, los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ellos fueron inspirados por Dios para escribir los evangelios, la vida de Jesús. ¿Eso qué es? Eso es palabra profética. Palabra profética. Lo que escribió Pedro en sus epístolas, lo que escribió Santiago, lo que escribió Judas, no el Iscariote, lo que escribió cada uno de Marcos, Lucas, Juan, Mateo, lo que escribió Pedro, Juan, las epístolas de Juan, Tito, Timoteo, Filemón. Entonces, mire, Judas, ya lo dije, Judas. Entonces, todo esto fueron revelaciones proféticas. Revelaciones proféticas, aunque ellos no tenían el ministerio de profeta. No estoy poniendo en poco el ministerio profético que tuvieron a los que ya nombré como profetas de Dios. Entonces, estos hombres que escribieron después de los profetas, podemos decir de los profetas menores, Zacarías, Malaquías, que fueron los últimos que están escritos aquí, aunque ellos no fueron los últimos. Entonces, o pudieron haber sido uno de los últimos, del Antiguo Testamento estoy hablando. Ya del Nuevo entró Juan el Bautista. Y ahí vemos los escritos, palabra profética. Todo del Nuevo Testamento es palabra profética. Palabra profética, ¿inspirada por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo eso es palabra profética. Entonces, el Espíritu Santo ya reveló a todos estos siervos profetas, le reveló ya la profecía, la palabra, lo que aconteció, lo que acontece y lo que va a acontecer. Iglesia, por favor, entendamos que una cosa es el ministerio profético. Ahora, voy solamente a dar una pequeña, ya del mensaje que voy a seguir mañana, pero lo voy a dejar hoy adentrando.
el ministerio profético fue uno de los primeritos, antes que los ministerios apostolados, pastoral, evangelístico, de maestría. El profeta fue uno de los primeros. ¿Por qué? Porque, repito, Moisés habló proféticamente. Ahí está. Abraham habló proféticamente. Y aquí está escrito. David. Entonces, toda la palabra es profética. Desde Génesis, desde que lo escribieron, aleluya, Moisés, desde que lo escribió, como se dice, Moisés, desde Abraham, ellos hablaron. Y aquí está escrito esta palabra profética. Hasta el último libro, que es el Apocalipsis. Aquí está escrito palabra profética. Entonces, todo está revelado ya aquí. Estos ministerios, una cosa es, como le digo, estos ministerios que el Señor se ha movido durante todo este tiempo. Y otra cosa son los dones del Espíritu Santo. Los dones. ¿Puede fluir los dones en un cristiano? Sí, pueden fluir. Ahí tenemos los 9 dones. Pero alguien, por ejemplo, que tenga el don de profecía, o alguien, por ejemplo, que tenga el don de ciencia, o alguien, por ejemplo, que tenga el don de sabiduría, ya dice que es profeta. Entonces, no voy a ponerme, como se dice, no vamos a estudiar todavía esta parte, sino para después. Estoy solamente dejando la diferencia que tenemos que ver, entre los ministerios y los dones del Espíritu Santo. A veces usted está en un culto y alguien tiene un don de profecía, y usted va a decir, uy, ese es un profeta. Y profeta, le dieron el título de profeta porque solamente tenía el don de profecía. Repito, eso vamos a estarlo viendo más adelante. Entonces, para llegar a esta primera instancia en la enseñanza, por la mala interpretación que se ha dado, ahora voy también a darle una pastillita. Cuando el apóstol Pablo, en Hechos de los apóstoles tenían estas experiencias. Cuando el Espíritu Santo le decía, pasa a Macedonia. Hay uno que está orando y el Espíritu Santo le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos a orar. Le decía, no vayas todavía a Jerusalén. Anda a Jerusalén, porque entonces, otra cosa es que el Espíritu Santo, y ya vamos a estar tocando también lo que habla el Evangelio de Juan. ¿Qué hace el Espíritu Santo en sus ministros? En aquellos que viven en el secreto de Dios. A ellos. Por ejemplo, yo he escuchado testimonios de hombres de Dios, que lo digo así, ministros del Señor, que ha venido un hombre de Dios le ha dicho, pues ellos han querido una palabra, han querido una respuesta, han querido algo, y alguien ha venido y le ha dicho, sí, hazlo, yo soy el que estoy contigo. Entonces ellos dicen, Dios me habló, amén, Dios usó a ese hombre, Dios usó a esa mujer, ¿no? Pero no se diga, uy, ya ese es un profeta. O sea, el Espíritu Santo, y repito, esto lo vamos a dejar para más adelante, para ampliarlo más adelante. Entonces, yo a lo que voy es esto, que hoy en día todo el mundo se llama profeta. Todo el mundo quiere profetizar y viene con el título, nombre de profeta, especialmente los extranjeros de afuera, de otro país. ¿Por qué? Porque dice,
Y aquí está el problema. Dice, aquí dice que nada hará Jehová sin que me revele a mí que yo soy su profeta. Dios me va a revelar lo que va a suceder, lo que va a pasar. Dios me va... No, ya está revelado aquí en la palabra. Ya está revelado aquí en la palabra. Mire, ya está revelado aquí en la palabra. Entonces, el versículo es textual, el versículo es bien claro. No está hablando de ese que se llama profeta. No está hablando de aquel que se dice ser profeta. O no está hablando de aquel que dice que Dios le ha dado el ministerio profético y es un profeta. No. Cuando el Señor dice, porque nada hará Jehová el Señor sin que le revele su secreto a sus siervos los profetas. Está hablando de todo lo... ¿De qué secreto estamos hablando? ¿De quién? De los secretos de Dios. Los secretos de Dios ya están aquí escritos en la palabra. Quiero redundar, y perdóneme si redundo, pero tengo que redundar. ¿De qué secreto? Los secretos de Dios, lo que sucedió, lo que está pasando y lo que va a pasar, que está aquí escrito ya en la palabra de Dios. Los secretos de Dios. Ahora, cuando alguien vive en el secreto de Dios, Dios te va a revelar lo que está escrito aquí en la palabra de Dios. Dios no te va a revelar otra cosa de afuera. Dios no te va a revelar algo no extraño, no. Cuando alguien, o sea, no solamente el profeta, no. El apóstol, el que dice ser apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. O sea, a ellos Dios les va a revelar lo que ya está profetizado, lo que ya está escrito aquí en la palabra de Dios. Dios no va a revelar algo que no esté escrito aquí en la Biblia. Por eso me sorprende hoy en día cómo se han levantado y cómo el profeta fulano de tal dijo esto, el profeta esto acá, que haya tenido un don de discernimiento de espíritu, como se dice, el don de ciencia, el don de sabiduría, el don de fe, y ya le llaman profeta. ¿Qué es eso, iglesia? Por amor a Dios. Pastores, ministros, ¿dónde estamos para no enseñar bien esto? Y hoy en día aquellos se tildan y se dicen, ay, ya soy un profeta, tremendo profeta. Dios me ha revelado algo y se lo estoy diciendo a fulano de Sudán. No, ya está revelado aquí. Ahora, cuando alguien dice que Dios me ha revelado y es algo que no está, por eso hoy en día es una contradicción tremenda. El profeta proclama bendiciones, el profeta proclama que te le van a dar casa, carro, el profeta que tu esposa va a ser así, que tu esposo va a ser así, que vas a tener tantos hijos, que esto, hermano, por ahí yo soy un poco escéptico. No digo, pero el que vive en el secreto con Dios, el que vive en el... Dios le va a revelar, pero lo que ya está escrito aquí, en esta palabra profética, lo redundo, como se dice, lo aclaro, lo afirmo. Puedo afirmar 100% el versículo, que es lo que han contradicho y se toman ellos. Nada hará Jehová sin que me revele algo a mí. No, ¿qué se ha creído alguien? Que él es el profeta que está hablando aquí. Ella es la profeta que está hablando aquí. No, te equivocas. Te equivocas, llamado profeta. Te equivocas que tengas el ministerio profético y que digas que tú eres este profeta que está hablando aquí el Señor Amós. Amós, aquí. Y es el Espíritu Santo quien lo está diciendo. Que nada hará Jehová sin que le revele su secreto a sus siervos los profetas. Pero aquí ya está escrito, ya está. O sea que tu nombre llamado profeta no es este. No es este de aquí, no. Que tengas
un ministerio profético, que tenga su ministerio apostolado, evangelista, maestro, pastor, y que vivamos en el secreto con Dios. Y Dios te va a revelar lo que ya está escrito, lo que ya está aquí escrito. Gracias, amén, aleluya. Entonces, unos 10 minutos más o 15 termino. Ya para cerrar la hora completa, comencé 12:20, bueno, en 20 minutos termino. Entonces, amados hermanos, lo que quiero dejar es centrado esto, que cuando el Señor habla aquí en Amós 3:7, no está hablando de aquellos que se dicen ser profetas, no. Aquí está la palabra profética, y eso lo dice ya en 1 Pedro, que es la segunda parte donde vamos a hablar, aleluya, y solamente voy a leer esos versículos. Pero antes, por eso dice aquí, en el verso 8 dice, aleluya, si el león ruge, ¿quién no temerá? Y si habla Jehová, el Señor, ¿quién no profetizará? Aleluya. Está hablando de estos hombres. Por eso, todo desde Génesis, aquí en esta santa palabra, hasta Apocalipsis, es la palabra profética, genuina, no adulterada. Amén. Así como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, palabra fiel es esta. O sea, no podemos nosotros poner otros libros, otra palabra profética. No, palabra fiel. Palabra fiel es esta, dijo Pablo a Timoteo. Fiel es esta. Entonces, esta palabra profética está aquí. Ya Dios le habló a todos sus siervos, los que he nombrado, hasta el último profeta, que Juan el Amado, uno de los últimos profetas. Bueno, tengo que reconectarme bien, Dios mediante. Entonces vamos a leer en 2 de Pedro, capítulo 1, el verso 19, capítulo 1, verso 19 al 21. Vamos a dejar esto para santo su nombre. Entonces, gracias, hermanos, dejamos aquí, ya mañana nos estaremos reconectando mejor, aleluya. Y no se olvide lo que estamos hablando de Amós 3, 7 y 8 sobre la profecía, ¿no? Muchos, mañana estaré haciendo un recuento y entrando ya a lo que dice 2 de Pedro capítulo 1, el verso 19 al 21. Nunca, aleluya, por eso el apóstol Pedro, 2 de Pedro, ¿sí? El apóstol, aleluya, en su segunda, amén. Segunda de Pedro capítulo 1, el verso 19 dice, tenemos también la palabra profética